Bueno, y ahora para terminar la clase de hoy vamos a ver qué pasa con la diagonalización si lo aplicamos a transformaciones, que en realidad es con lo que yo empecé. Cuando nosotros vimos todo esto, lo estaba aplicando a una transformación lineal, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora en el PDF es ese concepto con algunas definiciones y algún ejemplito, pero en realidad lo que estamos viendo es lo que vimos al principio en la teoría. Sea una transformación lineal que va de B en B, o sea, partimos y terminamos en el mismo espacio vectorial, una transformación lineal y lambda perteneciente a los reales, autovalor de esa transformación, si solo si existe, o sea, es la definición de autovalor, tal que el transformado de un vector sea igual a lambda por ese vector. V es autovector asociado a ese autovalor lambda. Si B fuera espacio de polinomios, entonces serían polinomios. Si B fuera matrices, trabajaríamos con matrices. Acá plantea que se va a trabajar con vectores de Rn, pero en realidad, como les dije, cuando nosotros trabajamos con las matrices, no importa lo que tengamos acá arriba, sea vectores, sean polinomios, sean matrices, como yo voy a trabajar con las coordenadas, acá dice B1, B2, B3, en realidad estoy pensando que hubiera quedado mejor ponerlo entre corchetes, para destacar que lo que estamos trabajando son con las coordenadas, y lo mismo acá, ¿verdad? O sea, son las coordenadas de lambda 1 por B1, las coordenadas de lambda 2 por B2 y las coordenadas de lambda 3 por B3. Uno acostumbra a decir directamente los vectores, pero en realidad lo que trabajamos son las coordenadas. Cuando se habla de vectores, la única diferencia es que el vector lo escribimos en forma horizontal y las coordenadas en forma vertical. Pero cuando esto en vez de ser vectores son de Rn, en este caso R3, cuando esto en vez de ser vectores son polinomios o matrices, ya es más importante destacar que estamos trabajando con las coordenadas. Pero bueno, volviendo al PDF. Acá plantea una propiedad que dice que sea una transformación de Rn a Rn tal que existe una matriz A que es igual a la matriz asociada a la transformación respecto a las bases canónicas. Lambda es autovalor de la transformación si solo si lambda es autovalor de la matriz A. Creo que es obvio porque la matriz A está haciendo referencia a la matriz asociada a la transformación. ¿Está? Habla de una demostración, pero creo que es algo lógico, algo que se puede deducir fácilmente. Probamos que una transformación en Rn, los autovalores y los autovectores de la transformación son los mismos que los de una matriz asociada en base canónica. ¿Está? Y sí, si yo tengo que la transformación es igual a la matriz asociada por B y la definición de autovalor y autovector es que la transformada es igual a lambda por B, agarrar y decir que el transformado de B es igual a lambda de B o que A por B es igual a lambda por B es lo mismo, ¿tá? Que es lo que escribe acá. Así que creo que es bastante intuitivo y no hace falta explicar mucho más sobre eso. Y de la misma forma, si hablamos de la definición de transformación lineal diagonalizable, va a ser cuando obtengamos una matriz diagonalizable. Y acá está el tema. Fíjense que ponen matriz de base B a base B. Es decir, cuando trabajamos con la transformación en base canónica, era esta matriz asociada a la transformación de AE, que es la matriz de la transformación como la conocemos, como la trabajamos en bases canónicas. Cuando hacemos el cambio de base, si usamos base de partida y base de destino, o sea, base del dominio y base del codominio, la misma, y que además esa base sea la de los autovectores, vamos a tener que la matriz es diagonal, que es básicamente lo que especifica, lo que realiza en este ejemplo. Nosotros lo habíamos resuelto y repito, lo habíamos analizado en este análisis
trabajando diciendo que esto eran los autovectores. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver que acá lo hace a través de un ejemplo de aplicación, pero vamos a llegar a la misma conclusión. Tenemos esta transformación, de la transformación encuentran la matriz asociada, sabemos que si multiplicamos esta matriz por xy, lo que vamos a obtener es como primer fila el 1 más 2i, 1 más 2i, primer componente, y la segunda componente es 0x más 3i, que son básicamente las dos componentes que figuraban en la transformación. O sea que se ve a simple vista que esta es la matriz asociada a esta transformación. Habla de buscar los autovectores y autovalores. Los autovalores es con esta matriz menos la identidad por lambda y calcular el determinante. Haciendo eso obtiene lambda igual a 1 y lambda igual a 3, que son los valores de la diagonal, porque por obvias razones, si yo digo que el determinante de 1 menos lambda 2, 0, 3, 3 menos lambda tiene que ser igual a 0, el polinomio característico va a quedar 1 menos lambda por 3 menos lambda menos 0, porque la contradiagonal tiene un 0. Es decir, que me va a quedar el producto de 1 menos lambda por 3 menos lambda, que tiene dos raíces, una en 1 y otra raíz en 3. Así que se ve a simple vista que los autovalores son 1 y 3. Una vez que tengo esto, los reemplazo para calcular los autovectores. Me va a quedar, si reemplazo el 1, me queda 1 menos 1, 0. El 2 sigue estando, abajo me va a quedar el 0 y el 3 menos el 3 menos 1 me va a quedar 2, que va a multiplicar a xy, y esto lo tengo que igualar, sabemos, al 0, 0. De esto me quedan dos ecuaciones que en realidad es una sola ecuación, que es que 2i es igual a 0, es decir, que i es igual a 0. O sea, i vale 0, pero la x puede tener cualquier valor, es decir, que mi autovector va a tener la forma x0. Si saco factor común la x, me va a quedar el 1, 0 como autovector, que es lo que escribe acá. Y de la misma forma, si utilizamos el segundo autovalor, que es el 3, me va a quedar 1 menos 3 es menos 2, 2 segundo elemento, 0, y me va a quedar 3 menos 3, 0. A esta matriz la tengo que multiplicar por xy, la igualamos a 0, 0. Esperen que decía, la igualamos a 0, 0. No pongo, a ver, vamos a ponerlos, querían los paréntesis y me quedó medio sobre la línea, ahí está. Entonces me queda primera ecuación, 2x más 2y igual a 0. La segunda ecuación no tiene sentido porque queda todo multiplicado por 0. Y de acá obtengo que x es igual a y. Es decir, que si reemplazo el xy por el xx, por ejemplo, sacando factor común, me va a quedar x por el 1, 1. Y ese 1, 1 es mi autovector. Entonces, A es diagonalizable con esta matriz P, que tiene inversa, con el formato, si yo pongo 1, 0, es el primer vector que corresponde a lambda. Autovalor 1, primer autovalor es el 1. Después pongo en la segunda columna el autovector relacionado al segundo autovalor, que es el 3, por lo tanto coloco en la diagonal 3, y ya tenemos la matriz D y la matriz P, que diagonalizan, o la forma de diagonalizar esa matriz A, que es la transformación. Veamos qué representa la matriz D. Bueno, la matriz D es una base de R2 formada por autovectores, ¿estamos de acuerdo? Y habíamos visto, cuando vimos cómo calcular esa matriz, que era lo mismo que calcular las coordenadas del transformado de los vectores de la base en la otra
en la otra base. Pero como los vectores de la base B1 y los de la base B2 son los mismos, porque estamos trabajando de misma base a misma base, acá está planteado, ¿tá? Lo que estamos diciendo es que la base de origen y la base de llegada es la misma, nos van a quedar que el transformado de cada uno de esos vectores son el 1, 0 y el 0, 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son? Los autovalores. A ver, es el mismo análisis, como les decía, que yo hice acá en forma genérica, demostrando de que acá me quedaban lambda 1, lambda 2, lambda 3, porque cuando yo hacía esta conversión, acá me quedaba en las columnas lambda 1, lambda 2 y lambda 3 en esta transformación de R3 a R3. Es decir, que lo que acá vimos en forma genérica en el primer video, acá lo está mostrando sobre un ejemplo llegando a la misma conclusión. Entonces, una propiedad es que una transformación lineal en Rn es diagonalizable si y solo si existe una base B de Rn formada por autovectores. Por eso, que sea una base formada por autovectores quiere decir que los autovectores tienen que ser linealmente independientes, que era lo que habíamos dicho en el primer video. Les recuerdo, la conclusión que habíamos dado era que esos autovectores tenían que ser linealmente independientes. ¿Está? Lo que estoy mostrando es que lo que dice acá sobre un ejemplo es lo mismo que nosotros habíamos visto en el primer video en forma genérica. Desde la perspectiva de la matriz, desde la perspectiva matricial, T es diagonalizable si solo si A, que es igual a la matriz que va de canónica a canónica, es diagonalizable. ¿Está? Básicamente lo mismo que habíamos visto antes, y a esa matriz de base B a base B, que son los autovectores, la llamamos base D, lo mismo que hicimos antes. Bueno, acá tienen algún ejercicio y con eso terminamos la clase y la unidad. Con esto ya pueden hacer todos los ejercicios de esta unidad. Autovalor y autovectores lo vamos a dejar por un tiempito. Vamos a pasar a la parte de geometría. Y luego juntaremos la parte de geometría con transformaciones y autovalores y autovectores en el tema rototraslación. Así que es importante que mientras veamos en las clases que viene toda la parte geométrica del segundo parcial, traten de ponerse al día los que no están al día con estos temas, porque después se va a unir todo y es importante cuando lleguemos a la unidad de rototraslación que estén todos con los temas al día.